A veces le pedimos a Dios misericordia para nosotros, pero justicia sin compasión para los demás. Hoy vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 23 al 35. Es una lectura que nos invita a mirar el perdón con honestidad. Perdonar no siempre es fácil. A veces cargamos heridas, recuerdos, decepciones o deudas emocionales que sentimos imposibles de soltar. Pero esta palabra nos pone frente a una pregunta. ¿Soy consciente de cuánto Dios me ha perdonado a mí? Esta lectura nos ayuda a revisar si estamos viviendo desde la misericordia que recibimos o en resentimiento que todavía no queremos entregar. Y antes de comenzar, nos preguntamos si estamos pidiendo a Dios que tenga paciencia con nosotros mientras nosotros nos negamos a tener misericordia con alguien más. Y la lectura dice, el que no perdonó a su compañero. Por eso sucede en el reino de los cielos lo mismo que pasó con un rey que resolvió arreglar cuentas con sus empleados. Cuando estaba empezando a hacerlo, le trajeron a uno que debía 10 millones de monedas de oro. Como el hombre no tenía para pagar, el rey dispuso que fuera vendido como esclavo, junto con su mujer, sus hijos y todas sus cosas, para pagarse de la deuda. El empleado se arrojó a los pies del rey, suplicándole, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. El rey se compadeció y no solo lo dejó libre, sino que además le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba gritándole, paga lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba, ten un poco de paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Lo mismo que le dijo el otro. Pero el otro no le aceptó. Al contrario, lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros, testigos de esta escena, quedaron muy molestos y fueron a contarle todo a su patrón, el rey. Entonces el patrón lo hizo llamar y le dijo, siervo malo, todo lo que me debías te lo perdoné en cuanto me suplicaste. ¿No debías haberte compadecido por tu compañero como yo me compadecí de ti? Y estaba tan enojado el patrón que lo entregó a la justicia hasta que pagara toda su deuda. Y Jesús terminó con estas palabras. Así hará mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Entonces la explicación dice que esta lectura, Jesús nos explica por qué debemos perdonar. Dios nos ha perdonado una deuda infinitamente mayor que cualquier ofensa que otra persona pueda tener con nosotros. La parábola no dice que el mal no importe, ni que debamos permitir abuso. Más bien nos enseña a que no podemos recibir la misericordia de Dios y al mismo tiempo negar toda misericordia a los demás. Y dice, las ofensas que nos hacen los compañeros no son nada en comparación con nuestras ofensas a Dios. Y mientras Dios perdona todo, nosotros ni siquiera damos un plazo. Dios no hace valer sus derechos y parece que ni siquiera nos conociera, porque es el Padre. En cambio, nosotros, al hacer valer nuestros derechos, nos portamos como siervos malos. Jesús habla para las personas, habla también para los grupos humanos. El mundo necesita, sobre todas las cosas, un perdón de Dios, y por eso, aún los que quieren construir una sociedad más justa, no la pueden lograr con acusaciones y rencores. Con esta parábola entendemos mejor cómo es la venganza y el juicio de Dios perfectamente humilde. Dios no cobrará sus propios derechos, sino que cobrará por los pequeños que no pudieron pagar. Fueron despojados y cobrarán también por todos aquellos que, arrepentidos de su falta, no encontraron el perdón. Con esta parábola finaliza el cuarto discurso del Evangelio de Mateo, con el deber del perdón. La iglesia estuvo siempre bien lejos de ser santa, como debía ser. Sin embargo, nadie puede negar que en todo tiempo la iglesia fue el lugar donde se enseñó la misericordia de Dios y donde los hombres aprendieron a perdonar. ¿Y qué representa la deuda en todo esto? La deuda representa, en primer lugar, nuestra deuda ante Dios por el pecado. El pecado no es solamente cometer un error, rompe nuestra relación con Dios y con los demás. Muchas veces no podemos reparar completamente el daño causado, ni devolver por nosotros mismos la amistad con Dios. Por eso necesitamos la misericordia de Dios, misericordia divina. Esta parábola comienza mostrando la grandeza de la deuda y luego la grandeza del perdón, que se lo perdonó todo. El servidor no tiene con qué pagar, ¿no? Pero el rey, movido por su compasión, lo perdona. Y acá la iglesia enseña que el perdón de Dios no es algo que podemos exigir como si fuera un derecho. Es un don
de su misericordia que recibimos cuando nos volvemos a Él con arrepentimiento y confianza. Y por eso tenemos que pedir diariamente que perdone nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, como lo dice en la oración. Y también hemos visto la contradicción del siervo, que después de ser perdonado y tratado con misericordia, no trata a los demás de la misma forma, sino con dureza. Él ha recibido el perdón, pero no ha permitido que ese perdón cambie su corazón. Hay que tener cuidado que podemos caer en algo parecido cuando decimos, Dios sabe que soy débil, pero yo no perdono esa debilidad a los demás. Yo he cometido errores, pero el error de esa persona es imperdonable. Quiero que Dios tenga paciencia conmigo, pero no quiero tener la paciencia con nadie. Esta parábola nos invita a reconocer que todos somos deudores ante Dios, y esto no significa que todas las ofensas humanas sean iguales. Algunas heridas son muy graves, pero significa que ninguno de nosotros puede presentarse ante Dios como alguien que no necesita misericordia. El perdón afirma que la persona no debe quedar encerrada para siempre con su culpa. Dios nos perdona para que también nosotros aprendamos a perdonar. Perdonar de corazón no es fingir que no dolió. Tampoco significa que la memoria desaparezca inmediatamente. Pero significa que, con ayuda de Dios, decidimos no alimentar el odio ni la venganza. Y a veces el perdón comienza con una oración pidiendo al Señor, Dios, Señor, todavía me duele lo que ocurrió, pero no quiero vivir dominado por el rencor. Ayúdame a perdonar. El sentimiento puede tardar en cambiar. La voluntad, sin embargo, puede comenzar a elegir el bien. El perdón puede ser un proceso que requiere oración, tiempo, acompañamiento y conversación sincera. No hay que guardar rencor. Y en todo caso, si es que hemos recibido acusaciones y hemos sido heridos por alguien, nosotros podemos reconocer la herida delante de Dios, presentar lo que más nos duele. No necesitamos fingir que no nos duele, pero se lo presentamos a Dios. Recordar la misericordia recibida. Hay que acordarse que en las veces que Dios nos ha levantado, perdonado y dado nuevas oportunidades. Hay que distinguir el perdón de la reconciliación. El perdón puede comenzar con nuestro corazón. Y la reconciliación requiere normalmente una conversación sincera, que la verdad esté a flote, arrepentimiento de las partes dañadas. Y, o sea, de ambas partes. Y condiciones seguras, ¿no? Que no vuelva a suceder. Hay que renunciar a la venganza, porque la justicia puede buscarse, pero no desde el odio. Pedir la gracia de querer perdonar. A veces todavía no podemos sentir el cariño por quien nos hirió, pero sí podemos pedir no desearle el mal. Y dar pasos concretos, evitar repetir la historia con intención de destruir. Hay que dejar de alimentar pensamientos vengativos y buscar consejos prudentes cuando sea necesario. Entonces, esta lectura nos recuerda que el perdón no es abandono de la fe, es una exigencia del corazón. Dios nos perdona con una misericordia inmensa, pero también nos llama a reflejar esa misericordia en nuestra manera de tratar a los demás. Que el Señor nos ayude a soltar el orgullo, sanar estas heridas y recordar que quien ha recibido misericordia también está llamado a darla, a dar misericordia a otros. Espero les haya parecido interesante. Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo.